Gracias, Señor, porque sabemos que donde tú estás, Señor, todo va a estar bien. Porque sabemos que tienes el control de todas las cosas y que en ti podemos descansar confiados, Señor, en tu poder, en tu soberanía, en tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios, y por tu poder, Señor. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su majestad, tu mundo en su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su majestad, todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Padre, te confieso, corazón abierto, que todo es muy incierto en ese desierto. Mi vulnerabilidad está descubierto. Siento que mi cuerpo está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino que se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sientas. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que vas a estar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su majestad, el mundo en su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su majestad, todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Dios, tienes el control de todas las cosas, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, por todo lo que haces, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo, Señor, porque todo lo que haces es perfecto, Señor, porque eres sabio y tus pensamientos van mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar o imaginar, Señor. Gracias porque sabemos que en tus manos todo estará bien, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Jesús. Gracias, Señor. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su majestad, tu mundo en su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su majestad,
la profundidad de tu inagotable amor. Gracias.
Muy buenos días, amada iglesia. Qué bueno tener nuevamente esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Sabemos que es mejor cuando estamos juntos, pero igual no dejamos de edificar nuestra vida, de crecer a través del mensaje de la palabra. Así que por un momento yo quiero que tú tomes el tiempo de escuchar la palabra. Por favor, realmente no hagas nada más, sino solamente estar atento al mensaje que el Señor tiene para hablarte en esta mañana. Yo quiero que tú dispongas tu vida, que dispongas tu corazón, que puedas realmente tener un corazón que anhela el mensaje, que anhela esa palabra de aliento para ti. Así que quiero que oremos para que podamos disponer todo lo necesario para que podamos ser bendecidos en esta mañana. Padre bueno, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú, Señor amado, guiándonos, enseñándonos, Señor, a todas las cosas que tú deseas, Señor. Tú conoces el plan, Señor, para nosotros durante este año, Señor. Tú dices, Señor, que quieres que tengamos una entrega genuina, Señor. Ayúdanos a poder tener esa entrega, Dios del cielo. Hoy, Señor, habla nuestra vida, Dios. No tenemos un corazón, Señor, que no está atento, sino que por el contrario deseamos escuchar tu voz, escuchar tus palabras, escuchar lo que tienes para decirnos, Señor. Yo te doy gracias, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y encontrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas. Desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios nos ha guiado este año para que tengamos una rendición total a sus planes y a su voluntad. Existen sinónimos de la palabra sin reservas ni condiciones, que es nuestro lema de este año. Existen algunos sinónimos como son completo, absoluto, incondicional, totalmente, del todo, pertinente, entero, sin limitación, total, íntegro, por completo. El deseo de nuestro Dios es que nos entreguemos por completo, que dejemos de vivir conforme a nuestra prudencia o a lo que nosotros consideramos correcto y tengamos una rendición total hacia Él. Este es el tiempo de aceptar el llamado de seguir a Cristo y como resultado entregarle todo lo que somos. Eso significa dejar de vivir como yo pienso, dejar de hacer lo que yo creo, dejar de amar como yo pienso que es correcto, dejar de vivir lo que yo considero correcto, de lo que yo considero a mi manera, y acoger la manera del Señor. De eso se trata, entregar todo. En ocasiones olvidamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido de nuestro Dios. La acción de rendirnos no es una acción que yo hago solamente en el momento en que acepto a Cristo en el corazón o en el momento en que conozco al Señor. La acción de rendirnos es una acción que debemos hacer diariamente.
¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros avanzamos diariamente, nuestra vida quiere tomar tal vez el control de todas las decisiones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Pero el Señor quiere realmente que nosotros podamos rendirnos a Él diariamente en medio de nuestra comunión con Él. Cuando nos rendimos a su plan, no dejamos que lo sagrado, por ejemplo, se vuelva común. Y vivimos cada día con el deseo de seguir siendo transformados. Y este es un problema para la iglesia del Señor. Permitimos que lo sagrado se vuelva común y lo que hacemos es rechazar aquellas cosas que el Señor estableció para nosotros como bendición. Por ejemplo, tal vez se volvió común para nosotros el ver el servicio a través de medios virtuales, pero se ha vuelto tan común que dejó de ser sagrado, y al dejar de ser sagrado, entonces no le damos la importancia que el Señor le da en la palabra del Señor. No podemos olvidar, cuando nosotros nos rendimos por completo a su plan, no dejamos que eso sagrado se vuelva común, porque permitimos que nuestra vida sea transformada. Ahora, vamos a ver a través de esta lectura que tuvimos previamente algunas características que describen lo que dejaron de hacer desde el momento en que siguieron a Cristo aquellos discípulos que escucharon su mensaje, escucharon su voz, como Pedro, Juan y Jacobo. No digo que estos discípulos en el momento en que siguieron a Jesús se hicieron perfectos. Solo empezaron el proceso y siguieron entregando sus vidas por completo al Señor diariamente. Lo primero que vamos a ver dentro de estas características que ellos dejaron o que ellos entregaron su autosuficiencia. En Lucas capítulo 5 versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando Pedro escucha la palabra de Jesús, su respuesta inicial antepuso su experiencia como pescador. Seguramente él llevaba un buen tiempo en esa labor y conocía que tenía la época, el momento ideal para poder pescar, ¿verdad? Él sabía cuál era la probabilidad de pescar en horas de la mañana y cuál era la posibilidad de pescar en horas de la madrugada. Por otro lado, dice la palabra en el relato que ellos ya estaban limpiando sus redes, es decir, ellos ya habían intentado trabajar durante toda la noche, no lo habían logrado con éxito y lo que estaban ahora haciendo era limpiando sus redes. Por definición, la autosuficiencia es el acto mediante el cual un individuo satisface sus necesidades básicas e importantes. Suple los productos y bienes que se estiman relevantes para la supervivencia. Ser autosuficiente es ser autosostenible. Y esa capacidad no la tenemos nosotros. Aunque muchos seres humanos se crean autosuficientes, dependen de muchas cosas. Dependen del aire para vivir, dependen del alimento, dependen del agua. Ahora, si respiramos es por Dios y su plan de oxigenación para la humanidad. Si comemos es porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Si tenemos trabajo es porque tenemos la habilidad dada por Él para hacer riquezas. Entonces, ellos, los discípulos, aunque eran pescadores, aunque eran de profesión pescadores y habían tenido de pronto una mala racha en ese momento, pero esa era su profesión. Y aunque esa era su profesión, dejaron esa autosuficiencia, dejaron lo que ellos consideraron que debería ser su manera de vida, su estilo de vida, su forma de vida. ¿Y qué pasó? Realmente ellos dejaron a un lado ese pensamiento de autosuficiencia, de que yo solo puedo, de que yo conmigo mismo y con mis propias habilidades tengo la capacidad de salir adelante. Y muy seguramente muchos seres humanos lo han logrado y han hecho muchas cosas y han salido adelante.
Pero el punto es que cuando nosotros entendemos que no se trata de hacerlo por nosotros mismos y que absolutamente todo lo que tenemos ha sido dado por Dios y no somos capaces de reconocer eso, entonces realmente nos volvemos, ahorita vamos a ver un ejemplo en la palabra de un hombre que no fue capaz de reconocer que no se trataba de su habilidad y terminó comportándose como una bestia, como un animal, lo describe la palabra. Y yo quiero que tú entiendas en esta mañana que el Señor quiere que nosotros nos rindamos, que nos entreguemos totalmente a Él y a sus planes, porque es lo mejor que podemos hacer. Tenemos un Dios bueno, que independientemente de las circunstancias que vivamos, Él está ahí para acompañarnos, Él está ahí para fortalecernos, Él está ahí para consolarnos, Él está ahí para ser fuerte con nosotros, Él está ahí todo el tiempo con nosotros. Y absolutamente todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido del Señor. La siguiente pregunta, Pablo se la hace a los corintios, en 1 Corintios 4:7. Dice, pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Yo te hago esta pregunta a ti. ¿Qué tienes tú que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Absolutamente todo lo que tenemos, todo, ha sido porque el Señor nos lo ha dado. Pedro estaba tratando de satisfacer sus necesidades por medio de la labor que realizaba. Sin embargo, sus capacidades eran insuficientes. ¿No has experimentado eso? Que trabajas, que haces tu mayor esfuerzo y las cosas tal vez no son suficientes para satisfacer lo que tú crees que necesitas. Y te sientes frustrado y muchas veces te sientes fracasado. ¿Por qué? Porque tratas de depender de ti mismo y de satisfacerte a ti mismo contigo mismo. Y eso es imposible. Pedro trabajó toda la noche y no pudo pescar nada. Ahora, los seres humanos solemos creer que cuando obtenemos ciertas comodidades, lujos o placeres, lo hacemos por nuestra propia habilidad o destreza. Desde niños se nos enseña la idea de independizarnos, de hacer a los niños más independientes. Sin embargo, en la palabra esa jamás fue la idea de Dios. Por el contrario, el Señor deseaba desde el huerto del Edén que el hombre de forma voluntaria decidiera sujetar su voluntad a los planes de Dios para poder vivir en perfecta armonía. El Señor Dios le dio un plan a Adán y le dijo, Adán, guarda la tierra, guárdala, cultívala, ponle nombres a los animales y trabaja la tierra. Era lo que Adán tenía que hacer. Pero por favor, Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la única recomendación que le dio a Adán el Señor. Pero Adán desobedeció esa recomendación y permitió que su esposa comiera y él también comió. Finalmente fueron desterrados o fueron sacados del huerto del Edén. Pero el punto es que el Señor siempre ha querido no que seamos dependientes o independientes de Él, sino que por el contrario, nos rindamos a su plan, que dependamos de Él por completo. Dios es nuestro creador y Él sabe mucho más que nosotros de cómo llevar una buena vida. Ahora les dije que les iba a poner un ejemplo en la palabra de una persona que no supo reconocer realmente que absolutamente todo proviene de Dios y no dejó la autosuficiencia, sino se creyó mucho y mira lo que pasó. Daniel capítulo 4 versículo 29 dice: Un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo, miren qué grande es Babilonia. Yo con mi gran poder, esto lo dijo Nabucodonosor, yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía, oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años. Hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere.
En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba con los bueyes y el rocío empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, o sea, 7 años, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Tremendo. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, uno de los imperios más poderosos de la época. Y él creyó que absolutamente todo lo que había conseguido había sido por su poder o por su mano. Pero después de pasar esos 7 años andando como una bestia, dice la palabra del Señor que él pudo mirar al cielo y reconocer y decir estas palabras. Dice, el Dios Altísimo, entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará para siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. Tremendo. Como leemos, eso le pasó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ahora, si leemos unos versículos atrás, vemos que 12 meses atrás, Daniel, a través de una visión que este mismo Nabucodonosor tuvo, le había advertido de no creer con orgullo que todo lo que había conseguido había sido por mano de él. Sin embargo, se llenó de orgullo y autosuficiencia y pensó que todo había sido por él. Y no terminó de hablar cuando se convirtió en una bestia que comía con animales. Cuando venimos al Señor, no solo en el momento en que lo aceptamos por primera vez, sino diariamente, debemos dejar nuestra autosuficiencia a un lado. Todo lo que somos y lo bueno que reflejamos es por Él. Lo que obtenemos, logros, sueños, metas, anhelos, es por Él. Los discípulos dejaron la autosuficiencia por la suficiencia de Cristo. Es decir, Señor, lo que hago no es suficiente para mí, pero rendirme a ti sí lo es, porque tú eres suficiente. Es decir, dejaron de depender de ellos mismos, empezaron a depender por completo de Cristo. De eso se trata. Cuando Cristo es suficiente para ti y para mí, no viviremos angustiados o en desesperación, porque sabemos que Él es todo lo que necesitamos, que su palabra es suficiente. Aunque Pedro antepuso su experiencia inicialmente en la conversación con Jesús, sus últimas palabras fueron claves. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Es necesario depender por completo de Cristo, de su palabra, escuchar lo que tiene para decirnos, atender a sus razones y a los dichos de su boca. Pedro y los otros discípulos dejaron de lado su autosuficiencia. Ahora, la pregunta es, ¿tú y yo en verdad dependemos de Cristo? La respuesta a esa pregunta está en lo siguiente que pasó en la historia que estamos estudiando. Ahora, primero dijimos que Pedro dejó a un lado y los discípulos que fueron llamados allí dejaron a un lado su autosuficiencia. ¿Qué fue lo siguiente que dejaron? Dejaron de ser solamente oidores de la palabra y se convirtieron en hacedores. No solo los discípulos dejaron la autosuficiencia que expresaban pasando a depender de Cristo y de su palabra, sino que dejaron de ser solamente oidores de la palabra de Dios y comenzaron a ser hacedores. Vivir en entrega total es dejar de ser solo oidores de la palabra y empezar a hacer la palabra. Miren esto, en Lucas 5:4, versículo 5:6, dice, desde el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
mas en tu palabra echaré la red. Si se hubiera quedado ahí y no la echa, pues no pasa nada. Pero dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora, vemos que la clave del milagro que ocurrió en el versículo está en el versículo 6, ya que Pedro no solo oyó la palabra del Señor, sino que la dice, y habiéndolo hecho. Esto es muy significativo. Porque muchas veces nosotros esperamos ver que las redes de la bendición o las redes de nuestra vida se rompan a causa de la bendición que el Señor trae a nosotros, pero no queremos obedecer la palabra. O sea, queremos todo lo bueno, pero no queremos poner en práctica aquel consejo de la palabra para nosotros. Santiago, hermano de Jesús, es bastante enfático en el hecho de ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos cristianos pueden vivir engañados pensando que al escuchar la palabra y no hacerla están siendo transformados. Y eso no funciona así. Solamente la palabra que yo hago es la palabra que se ha revelado a mi vida. Y la palabra que se ha revelado a mi vida es aquella que yo escucho con fe. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Por favor, no seamos religiosos siendo solo oidores de la palabra. El que oye y oye solo adquiere conocimiento, pero si no se pone por obra, tal vez no producirá los efectos que se desean. Por ejemplo, podemos decir que confiamos que Dios es el Dios de nuestra provisión natural, pero la realidad es que cuando viene el momento de dificultad, donde físicamente no tenemos de dónde coger, de dónde aferrarnos, porque no hay trabajo, no hay comida, entramos en desesperación. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, en vez de descansar en su palabra, que dice que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra que se pone por obra es la que ha sido revelada a nuestra vida. Es por ello que necesitamos mirar atentamente a la perfecta ley del Señor, a la perfecta palabra, la palabra de libertad, y perseverar en ella, en todos los aspectos de tu vida. Si tú crees que ya no tienes nada por mejorar, puedes estar autoengañándote, dándonos muchas veces una medida de fe o una medida de espiritualidad que en realidad no tenemos. Sin importar si llevas mucho o poco en el evangelio, seamos prontos para poner por obra todo el consejo de la palabra. Esta no se equivoca. En todo lo que leemos promete que al hacerla tendremos los buenos resultados propios de la semilla que estamos sembrando. Dejemos de ser solo oidores y entreguémonos por completo al Señor. Pongámosla por obra. Se trata de vivir la palabra del Señor, no solo de oírla. Se trata de mostrarla en nuestra vida y conducta. Ahora, no te condenes si aún no llegas o no has llegado a vivir por completo la palabra del Señor. Yo tampoco lo hago todavía. Vivamos un día a la vez, haciendo diariamente lo que Dios nos dice. Y te aseguro que grandes cosas ocurrirán, no solo en esta vida. Ahora, muchas ocasiones caemos en el error de predicar como un evangelio como de prosperidad, como de que si usted hace las cosas le va a ir bien, pero solamente pensamos en la parte económica, en tener más casas, más carros, más cosas. Dejemos solamente de pensar en un evangelio en el que prometemos o que se promete casa, carro, beca. Si ninguna de estas cosas viene a nosotros por hacer la palabra,
te aseguro que igual sí tendremos recompensa, una recompensa celestial, una eternidad poderosa con Dios, que no podremos comparar con nada en esta tierra. Viviremos en paz, tendremos un buen hogar y de seguro Dios no nos desamparará. Él hará lo que considere hacer de acuerdo a la reunión de todos sus atributos en medio de las circunstancias que nosotros podamos vivir. Los discípulos dejaron de ser autosuficientes, empezaron a depender un poco más de Cristo. Ahora dejaron de ser solo oidores y se convirtieron en hacedores. Mira esto pasó antes. Y ahora ellos dejaron sus planes o lo que ellos consideraban que debían hacer y empezaron a seguir los planes del Señor. Lucas 5:8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Los discípulos no solo dejaron su autosuficiencia, dejaron de ser oidores y se convirtieron en hacedores, y también dejaron de cumplir sus propios planes para cumplir los planes del Señor. Ellos eran pescadores de profesión, dejaron incluso eso por seguir al Señor. En ese tiempo el discipulado no se toma como muchas veces nosotros lo tomamos, que es por Zoom, una vez por semana. No, el tipo de discipulado que Jesús manejó es un discipulado en donde él vivía con los discípulos. Con los 12 discípulos estuvo viviendo 3 años, los alimentaba, todo, vivía con ellos. Los discípulos, no solo dejaron su autosuficiencia, ellos dejaron sus planes por cumplir los del Señor. Es posible que nosotros tengamos sueños y anhelos, pero te aseguro que solamente estaremos plenos en el momento en que estemos haciendo la voluntad de Dios. Los discípulos tenían un proyecto de vida, tal vez una empresa familiar de pescadores. Seguramente esa empresa tenía altibajos como todas. Y al decidir seguir a Cristo, cambiaron sus sueños por los sueños de Dios. Pero esto no ocurrió porque Jesús los obligó. Vemos que ellos primero tuvieron un encuentro con Jesús que cambiaría sus vidas. Luego escucharon la palabra y la pusieron por obra. Creyeron en Jesús. Reconocieron su condición de pecadores. Jesús no los juzgó por ellos, sino que por el contrario, en su infinita gracia y amor, al poner en ellos, Él mostró su gracia y amor al poner en ellos o al mostrarles el plan que traería para ellos, que era que los iba a convertir en pescadores de hombres. Y cuando ellos entienden todo esto, entregan su vida completamente, entonces dejaron todo o entregaron todo, que no es otra cosa que rendirse por completo al plan de Dios. No sé si tienes miedo de dejar tal vez una relación tóxica con alguien o de dejar la manera como haces o manejas ciertas situaciones de tu vida, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que lo mejor que podemos hacer es entregarnos por completo en las manos de Dios. No sé si te cueste soltarte por completo en las manos de Dios. Pero por favor, no seas religioso creyendo que estás en sus manos y viviendo angustiado por el día de mañana. Cuando estamos en sus manos, a pesar de lo que pase, a pesar de que nuestras emociones a veces quieran tomar control de nosotros, cuando estamos en sus manos, vivimos confiados, vivimos seguros, tranquilos. Hoy Dios quiere que seas sincero con Él, que puedas mostrar la realidad de tu corazón, si en verdad te entregaste, si en verdad te estás rindiendo diariamente. Aún hay cosas en nuestra vida que a veces en algunos momentos de adversidad se ven que necesitan ser transformadas. Yo misma necesito ser transformada en tantas áreas de mi vida, pero el Señor está allí para ayudarnos, para transformarnos en la medida en que nosotros nos entregamos cada vez más a Él. El que se rinde no discute, el que se rinde no pelea, solo se prepara para hacer lo que fue llamado,
para glorificar al Padre que lo envió. El Señor Jesús se rindió a su Padre, se rindió a su voluntad. Él no discutió, Él no peleó. Él no le dijo, Señor, bueno, Él dijo en un momento, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él se comportó como un hijo, pero un hijo que se entregó por completo. Hoy la invitación que el Señor nos hace es a entregarnos por completo, sin reservas, iglesia, sin reservas. No es el año para seguir dejando cosas para nosotros, sino es el año de vivir sin reservas. Padre bueno, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, porque sé que tú estás de nuestro lado. Ayúdanos, Dios del cielo, en cada cosa que hagamos, Señor. Entregamos nuestra vida sin reservas a ti, Señor. Que esta palabra pueda edificar a tu iglesia. Te lo pido por favor y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Los amamos, familia. Esperamos muy pronto volver a verlos. En este momento, el sector donde se encuentra la iglesia, el local, está en cuarentena, por eso no hemos hecho servicios presenciales, pero tan pronto las autoridades sanitarias lo autoricen, esperamos volver a vernos con todas las medidas de bioseguridad. Los amamos y bendecimos y enviamos un fuerte abrazo. Bendiciones, saludos a todos, Dios los bendiga, saludos.